chicas. Dos espectadores. Bueno, bienvenidos. Hola, buenas tardes. Como hemos venido anunciando hace ya un buen ratito, hoy arrancamos con el programa Charlando con. La idea es hablar de temas relacionados con los recursos humanos, a veces entrevistar a personas, pero en esta ocasión nos vamos a dedicar a platicar entre nosotros y espero que con su participación hagan más rico esto. Vamos a procurar hablar del tema home office, un tema que ha venido teniendo auge en los últimos días, básicamente por los problemas que en la Ciudad de México encontramos del hoy no circula, pero nos vamos a dar cuenta de que hay mucho más alrededor. Arminda, ¿qué cosa para ti es el home office? Para mí, yo el concepto que manejaría, para no dar una definición tal cual. Sí, no, definiciones del libro aquí no. Todo aquel empleado que trabaja en casa por alguna razón. ¿Estás hablando aquí entonces de un vendedor que llega en la tarde y hace su reporte de ventas? Sí, por ejemplo, ese sería un caso. Todo aquel empleado que está dentro de la nómina de alguna empresa y que por algunas circunstancias tiene que trabajar en casa, no de manera eventual, sino más bien ya como una forma de trabajo del día a día. Hola desde Uruguay, mira, nos están viendo en Uruguay, bienvenidos. Perfecto, bienvenidos. Espero les sea de utilidad el tema. Yo tendría esa conceptualización de lo que es el home office, aquel empleado. Gracias, Che, no, a ustedes que nos están viendo. Estamos hablando de home office y estamos definiendo quiénes son los que son home workers. Exacto, entonces yo lo definiría más bien así. Aquella persona que es empleado en alguna empresa y que en lugar de estar enfocado o en un restringido en un área de trabajo, en una oficina en particular, desarrolla sus actividades en casa. Perfecto. Esto nos da pie para decir lo que no es un home worker. Un freelancer no es una persona que trabaja en casa. Puede que sí trabaje, haga su trabajo en casa, pero no está contratado en la nómina de ninguna empresa, excepto por proyectos. Exacto. Ahora para hacer una reconstrucción, una remodelación, lo que sea que haga el home worker, un programa de cómputo, no sé. Exacto. Ese no es un home worker. Exacto. Como lo definimos para los efectos de esta plática. Coincido contigo. ¿Sí estamos de acuerdo? Contestando a nuestro amigo Che, estamos en la Ciudad de México. No, eso sí lo pueden ver ellos. ¿Sí? Creo que no, porque no le puse la ubicación, pero estamos desde la Ciudad de México. La muy contaminada Ciudad de México. Con un doble no circula en día, por cierto. Que nos afectó en el caso de ella, pero no pudo sacar su coche ya 2 días de esta semana. Bien, vamos a seguirle. Ok. Ya habiendo dicho qué cosa sí es un home office, vamos a platicar un poquito de quiénes son los posibles trabajadores o puestos que van a entrar dentro de este esquema de trabajo. Okay. Hablamos de que un vendedor que está contratado formalmente en la empresa y que se dedica a hacer sus reportes en su casa y los manda en línea por cualquier medio, ya sea correo electrónico, ya sea dentro de un intranet, etcétera, es un home worker. Y home worker es el término que le vamos a dar a la gente que trabaja en home office. Sí. Aunque también recuerda que se le ha dado diferentes nombres. Se les dan muchos nombres. Por ejemplo, Arminda. Home working, en algunos casos. Trabajo en casa. Trabajo a distancia. Trabajo, no, ¿cómo le llaman? Portabilidad en algunos casos. Empresas como Bilbao, Vizcaya, Vancomer en México, sus trabajadores que tienen la posibilidad de trabajar en casa, les llaman trabajadores en portabilidad. O trabajadores a medio tiempo en algunas partes en internet lo encuentras así. Algunos, ¿no? En internet lo pones a buscar y encuentras working de half time, que le llaman, ¿no? Ajá. Pero bueno, es todo ese tipo. ¿Quiénes son sujetos? Vamos a empezar por los puestos. No vamos a hablar de un puesto específico. No, es difícil porque depende, yo considero lo más importante de las actividades que desarrolla. Ok. ¿Qué podemos decir de las actividades propias de la empresa que sirven para hacer un home office? ¿Qué actividad? Pues aquellas actividades rutinarias
aquellas actividades que no necesitan un control tan estricto por parte de los niveles gerenciales, por ejemplo. Yo consideraría algunos que no tengan la parte de la relación, ¿no?, con otras personas, ¿no? Pues esos los consideraría principalmente, no sé cuáles consideras tú. Bien, personas que por el proceso en el que están imbuidos no tienen una relación muy directa y muy constante con otros trabajadores de la organización. Okay. ¿Sí? No hablamos de niveles, hablamos básicamente de los puestos administrativos de una organización. Sí, pero excluyendo no todo lo que es el área necesariamente productiva. los niveles. Exacto. ¿Por qué? Porque ya veremos más adelante que hay formas de trabajar en el home office, ¿verdad? No es nada más de agarro mi computadora, me la llevo a mi casa y me pongo a chambear. Exacto. Esa sería, yo creo que de las primeras consideraciones, aunque también hay que tomar en cuenta la parte de pues la personalidad de cada persona, ¿no? De cada empleado. Aquí vamos a hablar ahora de los empleados, exactamente. ¿Quién es un empleado adecuado para trabajar en home office? Primero, su última evaluación de desempeño salió excelente. Vamos a poner ese caso. Sí. En el supuesto de que es un empleado bueno. Son empleados excelentes que constantemente están dándole resultados a la organización sin necesidad de estar siendo perseguidos. Es decir, son gente proactiva. Ok, perfecto. ¿Sí? Gente que se dedica a hacer su trabajo, que llega a la oficina y que ya sabe lo que tiene que hacer. Bienvenido. Okay. Los nombres están medio raros, así que no los menciono, pero bienvenido, te acabas de unir. Otra yo creo que sería la parte de la disciplina, ¿no? Una persona muy disciplinada que efectivamente, siendo tan organizada, tan responsable, en donde no necesita este control tan estricto por parte de un jefe superior, inmediato superior, sí sea lo suficiente disciplinado como para de trabajo desde casa. Exacto. Voy a salirme a trabajar en casa y necesito tener una cierta disciplina, un cierto orden en mi trabajo. Sí. Personas autodirigidas, ¿verdad? Orientadas a resultados, que no necesitan que los traigamos de la mano, ya saben qué es lo que van a hacer constantemente y ya saben cómo ponerse a trabajar. Que estén también muy acostumbrados a lo que es la administración por objetivos, ¿no? Que estén acostumbrados a la administración por objetivos. Ahorita vamos a hablar adelante un poquito más de eso, de las metas sobre todo, pero bueno, por lo pronto. Es difícil establecer algunas características porque pues muchos creemos que el trabajar en casa es muchísimo más cómodo, muchísimo más práctico, qué rico, me levanto a la hora que yo quiero, se me antoja un cafecito y me lo hago, pero también son de los inconvenientes que más adelante vamos a hablar de ventajas y desventajas de esto. Pero sí, la personalidad de los empleados bajo este esquema sí necesita tener características muy particulares, ya mencionamos 3. ¿Cuáles considerarías? ¿Otras Yo dos? creo que otra es la disciplina. Okay. Personas que son disciplinadas pueden hacerlo. Una persona que empieza todos los días la dieta y todos los días la rompe, no nos funciona. Sí, no. Una persona que dice el día 31 de diciembre, hoy voy a iniciar a hacer mi gimnasio porque quiero estar en línea, y resulta que para marzo ya no va al gimnasio, ya no sale a correr, ni se pone los tenis, ya quién sabe dónde los dejó. O aquel que tiene la caminadora como toallero, o como perchero, tampoco. Ese no nos va a servir porque no se va a organizar en la casa para lograr su trabajo eficiente y eficaz. Aquellas personas también que no les gusta el trabajo rutinario, ¿no? Que día con día quieren hacer cosas diferentes, creo que tampoco les funcionaría este esquema. Dependiendo del tipo, ¿no?, de trabajo que tengan, pero sí, en principio son gente muy volátil. Sí, pero depende, aquí sí yo pondría una acotación, va a depender del tipo de trabajo. Okay. Si su trabajo es suficientemente variado como para darle ese enfoque, muy probablemente sí funcione. Okay. Pero solo con esto, ¿verdad? Es acotado. ¿Quién más funciona perfectamente en esto? Alguien muy organizado. Los organizados. Muy organizado, que está acostumbrado a manejar una agenda,
que está acostumbrado a tener un programa de trabajo, ¿no? Diario, semanal, quincenal, en donde se fijan metas muy particulares para alcanzarlas, que esta organización, vamos desde el escritorio, ¿no? ¿Cuántas veces no llegamos a las oficinas y vemos que tienen una cantidad impresionante de papeles en el escritorio y no sabes qué asunto está atendiendo, ¿no? Las personas organizadas pueden verse desde ahí, que nada más tienen un único papel con el que están trabajando y lo demás lo tienen completamente archivado. Saben qué van a hacer y en dónde van a estar casi cada hora del día, ¿no? Tienen todo un programa de trabajo elaborado, y que incluso son organizados hasta físicamente, ¿no? Exacto, gente muy organizada que tiene todo en su lugar, toda su vida en orden, ¿verdad? Y como dijimos, productivos. Aquel trabajador que no es productivo y que al jefe se le ocurrió, lo voy a mandar a home office para no verle la cara, está haciendo un error. Sí, claro. Porque ese trabajador, si en la oficina con el chicote no funciona, en su casa sin el chicote tampoco va a funcionar. Aquí yo creo que hablaríamos también de algún nivel de madurez. Tienen que ser maduros. ¿Por qué? Porque es tu trabajo y estás en casa, ¿sí? No es que ahora me dedico a medio teclearle a las cosas en la computadora. Ya me entretuve en el YouTube. Y recibo ahí mi depósito en mi cuenta cada quincena o cada mes, ¿verdad? Pero también pues, me detengo en el YouTube, me detengo en el Facebook, en el Twitter, en el Snapchat o no sé, ¿sí? O que me agarro a sacar fotos del perro y las subo, ¿verdad? Al Instagram, ¿no? Sí, este tipo de personalidades no creo va que a funcionar. no van a que se distrae, que se dispersa por todo, no funciona. Esto nos lleva a considerar los espacios en donde vamos a trabajar en home office. No es sentado en la mesa del comedor. No sentado en la cama enfrente de la televisión. Bienvenido. Bienvenidos los que se acaban de unir y cualquier pregunta que tengan, avienten su chat y vamos a tratar de contestarla. Necesitas confinar un espacio, dedicar un espacio específicamente a tu trabajo. ¿Por qué? Porque vas a tener productos de tu trabajo, los que sean papeles o archivos en internet, no sé, te vas a conectar por la intranet o de algunas maneras, y necesitas ese espacio, un escritorio, que no tiene que ser por fuerza un escritorio, puede ser una mesa, pero dedicada. En el comedor no, porque a la hora una silla cómoda. Una silla cómoda, ¿sí? Luz. Que esté iluminado, que esté ventilado el espacio, porque si no, pues te vas a cansar. Algunos expertos en este tipo de cosas sugieren que incluso tenga puerta. Para la circulación. Que esté cerrado para evitar la contaminación del ruido de la casa. Porque si oigo que ya se le cayó el traste a la señora o a la sirvienta, pues la tendencia es a pararme y a ver qué pasó. Ya explotó el AliExpress de los frijoles. Ya le explotó el AliExpress a la señora, etcétera, etcétera. Entonces, no, que esté lo suficientemente confinado el espacio como para que me dé privacidad y me dé la oportunidad de trabajar. Manolito, las horas bienvenido. Que debo trabajar. Exacto. ¿Sí? Hablando de espacios, también nos lleva a la parte de, es difícil cuando estamos en casa dedicar un espacio, y más con los departamentos que en muchas ocasiones son muy pequeños, en donde nada más tienes una estancia, ¿no? Y tienes tu cocineta incluso y una recámara y tu baño. Es difícil dedicarle un área en particular si vas a trabajar desde casa, ¿no? Desde la organización de tus muebles, desde, lo mencionas, luz, etcétera, etcétera. Pero además hay que considerar también esta parte del ruido, de la contaminación y de todo lo que nos puede llamar la atención mientras se supone que... Aquí hablamos de contaminación auditiva, sí, y de contaminación visual. Exacto. Si yo pongo mi mesa del escritorio, de trabajo, frente a la ventana, y en la ventana pasa Juan, Pedro y varios que me conocen porque viven cerca de mí, pues voy a estar saludando a todo el mundo y no voy a tener la oportunidad de concentrarme en mi trabajo. Así es. O si yo no lo hago, pues no va a faltar el que me vea ahí trabajando y me va a tocar la ventana, que vale, ¿qué andas haciendo, verdad? Todo esto nos va a pasar. Que además esto nos lleva a la otra parte, ¿no? Que es la parte de la conectividad.
¿no? Aquí El uso hablamos de la tecnología. Vamos a hablar de herramientas, ¿te parece? Okay, y vamos nos a hablar de metemos a la herramientas. conectividad. Las herramientas que podríamos necesitar o que actualmente se utilizan están utilizando las personas que trabajan desde casa, ¿no? Ok. Bien, una computadora, no me importa de qué marca, pero sí una computadora que sea adecuada para el trabajo que voy a realizar, que Correcto. tenga conexión inalámbrica de preferencia. Correcto. A la red de internet, con suficiente espacio en disco duro como para que yo confine una carpeta o varias a mi trabajo, que no vaya a ser la computadora que también usa mi hijito para jugar o mi mujer para ver las recetas de cocina. Exacto. Es una computadora para mi trabajo. Que ya desde aquí empezamos con problemas, ¿no? Porque en muchos matrimonios nada más se tiene una computadora en casa, Así o incluso es. para el hijo, entonces ya son 3 personas que utilizan la computadora y corres el riesgo de perder información, ¿no? De que te la borren, o finalmente la más importante, que la vean, ¿no? Y estamos hablando ya también de la parte de la responsabilidad en el cuidado de la información de tu empresa. La que es para la seguridad cual y tú la trabajas. confidencialidad de los Exacto. del trabajo que estás haciendo ahora en casa, ¿verdad? Exactamente. Entonces, una computadora dedicada a esto. Uh-huh. Algunos empleadores, algunos patrones te dan esa computadora, otros no. Así es. Entonces, no me importa si me la dio la empresa o la compré yo, tiene que estar dedicada a eso. No puede estar dedicada a que el niño venga a ver su Facebook o a que la mujer venga a ver, espérame tantito porque no sé cómo hacer la cochinita pibil, ¿verdad? Exacto. Que aunque aquí cabe señalar también que, por lo menos aquí en la República Mexicana, la Ley Federal del Trabajo, ¿no? En algunas de las cláusulas que maneja, indica precisamente que yo como empleadora tengo que proporcionarle a mis empleados todas las herramientas, instrumentos, equiparamientos necesarios para que desempeñen sus labores y sean productivos. En este caso del home office, pues también por la ley nos está obligando como empresarios a eso. Pecata, ahora sí que con sus comillas, con sus porque comillas, algunos no lo hacen, pero bueno, las empresas y el de mal buen uso tamaño también, sí. ¿no? Y el mal uso, porque yo te puedo dar la computadora a mis empleados, pero la usé el hijo, la esposa, entonces también aquí la parte de resguardos, responsabilidad de sobre el seguridad, le equipo, pongo clave de acceso a la computadora, etcétera. Entonces, es Bien. parte de lo que hay que considerar, ¿no? Si ya hablamos de computadora, pues tenemos que hablar de un módem para internet. Así es. Si hablamos de internet, hablamos de una velocidad de internet suficiente para que, aunque mis demás familiares se conecten a internet, no afecten mi trabajo. Exacto. Mis utilidades corran todas sin ningún problema, sin que se esté cortando. Exacto. Se recomienda también usar un escáner o a veces una impresora. Esto va a depender del trabajo. ¿Sí? Es como un deseable si el trabajo lo requiere. Si no, pues no necesito la impresora. Cada día vemos que se ocupan ya menos impresoras. Exacto. Porque y ya la todo idea es de digital. cuidar más arbolitos del planeta, ¿no? Cuidemos los arbolitos, pero bueno, algunos trabajos sí requieren o de una impresión o bien de un escaneo de algún documento. Sí, la ¿verdad? parte de los smartphones y tablets, ¿no? El smartphone, la tablet me van a ayudar a hacer mi trabajo de muchas formas. Con la tablet como la que estamos usando ahorita para transmitir, podemos tener reuniones virtuales con mi jefe y con el equipo de trabajo, que ese es otro tema que tenemos que abordar. Lo vamos a ver en ventajas y desventajas. Así es. Pero me va a servir para las reuniones virtuales como para llevar algunas cosas por las aplicaciones que hay ya en el mercado o las que el mismo departamento de informática realice para el trabajo que voy a hacer en casa, ¿verdad? Que vale la pena mencionar que no porque lo estemos manejando como herramientas, ya es la parte de tú tienes todo esto y ya puedes trabajar en home office, ¿no? Porque puedes tener toda la tecnología del mundo, pero si no eres organizado ni sabes utilizar la organización también que tienen todos estos instrumentos tecnológicos, pues tampoco le vas a ayudar. No, lo cual nos habla de una persona que se encuentre cómoda trabajando con nuevas tecnologías, con lo que llamamos tecnologías de la información y la comunicación. Exacto. Smartphone, tabletas, con los software para comunicaciones, por ejemplo el Skype, que es el más conocido, el WhatsApp, el Messenger, algunas personas dicen Snapchat,
Ese yo lo veo más como para el relajo, para el cotorreo, pero bueno, también sirve para darle aplicación útil en el trabajo, ¿verdad? Y las que se les vayan ocurriendo, más las que la empresa nos proporcione. Obviamente una intranet puede ser útil. Las empresas que planean hacer un home office podrían tener un intranet que les sirva al trabajador para hacer reportes, para hacer capturas, para hacer N número de cosas sin necesidad de guardar la información en la computadora en casa. Yo creo que este sería uno de los puntos más importantes, para que no se queden archivos en la computadora que está en casa y todo se vaya directamente hacia los archivos. Siempre y cuando esté bien organizado, con los respaldos que se requieren. Si no, al rato se pierde la información. Claro. Ya nos llevó el diablo con eso, ¿verdad? Va a depender de muchas cosas, pero en principio sí. Una intranet nos ayudaría. El internet tiene que ser de alta velocidad. ¿Sí? Estamos hablando de 5 megas para arriba. No me importa de qué compañía, no vamos a hablar aquí de compañías porque no le estamos haciendo publicidad a ninguna, pero me debe proporcionar una fluidez constante a unas 5 megas. Ya sabemos que de acuerdo al tránsito que existe en el internet, pues a veces baja, pero si no lo tengo de 5, si lo tengo de 3 y baja, pues ya no se puede conectar mi computadora a veces, ¿verdad? Entonces por lo menos de 5, de 4 ya cuando muy mínimo. Lo ideal podría ser de unas 10 o de unas 6 para que yo tenga fluidez y no importe que los demás miembros de mi casa se puedan conectar a internet, no me afecten. Sí, de hecho, bueno, pues estas serían las herramientas. Las básicas recomendables. Hay muchas más, pero que dependen también de la habilidad de cada uno de los empleados, ¿no? De la economía también, ¿no? Y del acuerdo y la negociación que se establezca con el empleador acerca de qué herramientas me va a proporcionar él para que yo pueda trabajar en casa y cuáles tengo que cubrir yo como costos propios míos, adicionales, ¿no? Me va a pagar el internet, ¿no? Me va a pagar la computadora, me va a dar el smartphone. Bancomer, por ejemplo, Bilbao Vizcaya, les da computadora, les da smartphone y les paga un porcentaje del internet. No, de hecho también, por ejemplo, los visitadores médicos aquí en la ciudad, en las empresas, laboratorios principalmente, pues les dan el auto, les dan la tablet, les dan la computadora, tienen el intranet, ¿no? Tienen las tarjetas de internet, entonces les pagan el recibo telefónico, entonces realmente les está proporcionando toda la facilidad como para que puedan trabajar desde casa. Lo ideal es que lo pague el empleador y entonces no es mi propiedad, es propiedad del empleador. Así es. ¿Estamos de acuerdo? Bien, vamos a hablar de las ventajas. Primero, reduce costos. ¿De qué tipo de costos? Estamos hablando de los costos por la luz. Costos y gastos. Costos y gastos. A lo mejor nos están viendo algunos contadores, algunos financieros, entonces hay que hacer la aclaración. Más preciso. Costos y gastos, ¿no? Estamos hablando de la luz. La luz, la línea telefónica, el pago mensual de la computadora a lo mejor. Porque la compramos a plazos para las computadoras. A mes sin intereses con el Buen Fin. No, hablo de las empresas. Okay. De leasing, algunas empresas, o las arriendan, no las compran, se las arriendan a alguna empresa arrendadora. Exacto. Otro sería si compraste una mesa para manejarla como escritorio o si compraste un escritorio. ¿Por qué decimos que disminución de costos y gastos? Porque lo estamos viendo como empleados, como empleadores, ¿no? Yo no voy a tener que rentar o comprar un terreno para hacer un edificio de 20 pisos, ¿no? Para efecto de poder hacer ahí todas mis oficinas corporativas con un espacio para cada persona, con un escritorio, con una silla, con una credenza, con un librero. Todos esos gastos, al yo tener empleados en home office, todos esos costos y gastos desaparecieron. Porque ya no necesito ese espacio físico para que ese empleado esté físicamente en mi oficina, ¿no? Como estoy hablando de que estoy sacando a su casa a los trabajadores cumplidos, se aumenta la productividad. Así es. La calidad de vida de los trabajadores mejora. Aquí me gustaría hacer mención acerca de por qué mejora la calidad de vida. Una de las principales es el estrés. Que te produce en el hecho de que tú vas de tu casa a la oficina. En la Ciudad de México hay lugares en donde podemos hacer hasta 2 horas y media de camino, hablando de Santa Fe.
Entonces, ese estrés ya no, que bueno, te repercute en la parte de salud, ¿no? Otra forma de mejora de calidad de vida es que como no vas a estar estresado, tú estableces tus horarios, tú sabes a qué horas trabajas. Esto te va a permitir tener mayor tranquilidad y organizar tus horarios para que puedas convivir más con tu familia, con tu mascota, para tener vida personal, ¿no? Ok. Los horarios, como ya dijiste, son flexibles, ¿sí? Hay un ahorro en los tiempos porque ya no me tengo que trasladar, ya me puedo parar más tardecito o pararme más temprano e irme al gimnasio, ¿verdad? Para aprovechar ese tiempo que antes hacía o bien manejando mi auto o bien en el transporte público. Okay. ¿Sí? Protegemos un poco el medio ambiente porque al no hacer bulto en el tránsito, pues hay menos contaminación. Así es. Cosa importante hoy día, ¿verdad? Se evita el ausentismo. Disminuye muchísimo, ¿no? Muchísimo, porque tengo cita con el doctor y ya no pude ir, entonces tú puedes reponer esas horas de trabajo si estás trabajando desde casa, ¿no? Es que es una gran ventaja para las empresas. Algunas empresas se dedican ya a buscar trabajadores que trabajan en esos medios, ya no buscan trabajadores para venir a la oficina, sino para home office, y entonces tienen acceso a talentos que tal vez no tendrían de otra manera. ¿Cómo? Pues ya puedo contratar un minusválido que no le tengo que hacer una rampa especial para capacidades diferentes, perdón, capacidades diferentes. Personas con capacidades diferentes. Que pueden ser igual o mejor o más productivos que una que no. Sí, pero que lamentablemente mi edificio no está preparado para recibirlos y como en su casa sí están preparados, pues los contrato ya con más facilidad y obtengo además los beneficios que las leyes otorgan para las empresas que contratan este tipo de y disminuyes costos y gastos para que tú puedas tus instalaciones sean acordes para que las personas con capacidades diferentes tengan todas las facilidades y el acceso. ¿Okay? Bien. Desventajas. Desventajas. Ok. Esta parte de la independencia, sí, ¿no? Es la independencia por improductividad, por exceso de independencia. La gente que está acostumbrada a me dices lo que tengo que hacer y cuando lo tengo que entregar, olvídenlo, no son personas aptas para esta forma de trabajo, ¿no? La parte me vuelvo improductivo porque no me concentro. Porque estoy oyendo la lavadora y entonces ahorita tengo 15 minutos y entonces mejor me meto a bañar ahorita y ya me levanté tarde y voy a aprovechar para ir al banco y no. A la tortillería o a la tintorería. Exacto. Ok. ¿Otra desventaja? El ambiente laboral inadecuado. ¿Por qué? Pues porque estoy oliendo el olor de lo que están guisando en la cocina, porque ladra el perro y voy a ver por qué caramba se está ladrando. Porque pasó el vecino, porque me vio y tocó, porque como ya saben que estoy ahí, pasan y me saludan. En fin, es un ambiente no adecuado. Por eso hablábamos del espacio confinado, ¿verdad? La indisciplina, ¿no? Que ya lo tocamos en la parte de ventajas. Tienes que ser muy disciplinado. Las personas que no tienen esta cualidad o les es difícil cubrir horarios exactos, objetivos exactos, no son personas aptas para trabajar en casa. En el home office no te van a dar los resultados, ¿no? El abuso de la flexibilidad. Como ahora yo pongo mi horario de trabajo, pues ahora resulta que trabajo de 12 a 1 y de 5 a 6 de la tarde. Estoy abusando de la flexibilidad. Ahora yo aquí haría un paréntesis. Hay gente que con esas 2 horas de trabajo saca el trabajo de todo el día. Hay personas incluso que son productivas entre las 10 de la noche y las 12 de la noche, entonces en ese horario pueden sacar lo que otra persona puede generar de 9 de la mañana a 6 de la tarde, ¿no? Algunos somos diurnos, otros son nocturnos, otros son más de tarde hacia la noche, el tiempo en que son más productivos, ¿verdad? Sí, otra desventaja es la convivencia en equipo, ¿no? Se ha hablado mucho de la parte de integración de equipos de alto rendimiento, que van a estar más motivados, que generan mayor productividad. En este caso, olvídenlo, estás sacando al empleado de ese grupo y lo estás aislando a otro lado, incluso remoto físicamente, en donde quizá el empleado se sienta desmotivado por eso y además se sienta que pues está hecho a un lado, ¿no? La empresa ya gastó mucho para crear y desarrollar equipos de trabajo y resulta
que simplemente los vamos a disgregar nuevamente, ¿verdad? Vamos a ver algunas formas cuando hablemos de tips para que esto no suceda, pero por lo pronto esto es una desventaja que está ahí, que puede suceder. Y sobre este tema podríamos hablar muchísimo porque influye la parte psicológica, ¿no? La automotivación, los incentivos. Que yo creo que a lo mejor la semana que entra hablamos nada más del trabajo en equipo en versus home office, ¿verdad? Versus home office. Podría ser uno de los temas, algo que alguien de ustedes nos sugiera otro más. Sí. Otro inconveniente es la postergación, ¿no? La postergación todo lo dejo para después porque pues, aquí nadie me cuida, ¿no? O ya no me dio tiempo, ¿no? O prefiero ir al banco antes de terminar el reporte. Sí. Prefiero tomarme mi cafecito antes de atender la llamada, porque hay actividades que no nos gusta hacer algunas Así personas, es. ¿no? Entonces las postergamos y es difícil cuando el empleado no lo tiene cerca como para tener este control, ¿no? Con empleados disciplinados que sí hacen su trabajo, pasa algo vaciado, algo muy interesante. Hay una disgregación familiar. ¿Por qué? Porque estoy en casa pero no estoy en casa. Y entonces mi familia me ve pero no me ve. Estás pero no estás. Estoy pero no estoy. Entonces se disgrega la familia. Sigo siendo el de la foto, con la ventaja de que no me tuve que desplazar y voy a poderlos atender más rápido, pero no deja de ser una desventaja, que la gente de la casa me vea, pero realmente no tenga acceso directo a mí en el tiempo en que le estoy dedicando al trabajo. O al contrario, ¿no? Sí estás, pero se te acerca el niño de papá o mamá, quiero jugar o esto, y tener que decirle no, contestarle feo, X, ¿no? O sea, sí se complica mucho esta parte, ¿no? Esto es difícil de manejar, por eso se habla de espacios específicos de trabajo. Exacto. En condiciones que ya conocemos, muchas casas o muchos departamentos son muy pequeños. Exacto. Pero bueno, y la otra desventaja que yo creo que también es importante es la parte cultural. En la Ciudad de México, por lo menos para los mexicanos, no tenemos esta cultura de trabajar en casa. Siempre se nos ha enseñado a solicitar empleo para que trabajemos para alguna empresa. Incluso hace muchos años se hablaba de famoso contrato psicológico, ¿no? Ajá. Que uno buscaba las empresas a donde uno quería trabajar porque me gustaba el logotipo, porque sabía que tenía buenos sueldos, porque me gustaba el ambiente, porque las oficinas están en un lugar que a mí me encanta. Entonces se generaba esta parte. Hoy por hoy, a través de esta estrategia, esto ya no es tan válido, ¿no? No. Y además no sabemos manejarlo porque no nos han enseñado a ser disciplinados, a tener control, a ser organizados para poder trabajar y ser autoproductivos, ¿no? Aquí yo metería el factor generacional, ¿sí? Las generaciones viejas, los baby boomers, nacidos despuesito de la Guerra Mundial, contra los Ys o millennials que sí están buscando una independencia de esta naturaleza, ¿no? ¿Sí? Y más aún los que ya vienen ahí, los de la generación Z, que vienen fuerte, ¿no? Y que ya son tecnológicos y que ya no buscan precisamente un trabajo en un lugar, sino que el trabajo les dé un rendimiento más allá del meramente económico. Sí buscan el dinero, por supuesto, pero buscan la independencia por sobre todo y no se hallan sin tecnología. Sí, yo creo que en la actualidad las personas que están en la parte que son población económicamente activa no son de esta generación. No, todavía no hay. Entonces, Z es todavía más difícil hacer un baby boomer, ¿no? Que tenga esta cultura de trabajar en casa. Sí, porque ¿no? de aquí a que le tecleo a la computadora va a pasar. Prefiero que alguien venga y me diga y me dé el papel, ¿no? El reporte va impreso. O sea, ese tipo de tendencias tenemos, ¿no? Para terminar, vámonos con tips. Rapidísimo, tenemos 2, 4, 5 tips, ¿no? Para efecto de aquellas empresas, micros, pequeñas y grandes empresas, que estén interesadas en esta parte de cómo paso de ser una empresa tradicional a tener empleados de home office, ¿no? Correcto. Vas con el primero. Primero, revisión de políticas y procedimientos. Tengo que hacer una revisión y por supuesto una adecuación de mis políticas porque ahora le voy a dar libertad de que se lleve el trabajo a casa y necesito regularlo.
¿Ok? En cuanto a procedimientos, pues es la parte de cómo se está haciendo actualmente las cosas, como para que dentro de un proceso de alguna actividad determinada, podamos decir qué partecitas las podemos sacar y mandarlas hacia trabajo de home office. Así es, si no reviso procedimiento no lo voy a saber. Revisión del personal, evaluar al personal, quiénes sí y quiénes no se pueden ir a home office, que ya lo abarcamos bastante ampliamente hace un rato. Exacto, y aquí la parte también de revisar qué perfiles estoy manejando en la empresa, ¿no? De cómo quiero que sea la gente que trabaje para mi empresa, en mi empresa, pero desde distancia, en home office. Y aquí pues va muy ligado a la parte de descripciones de puestos y perfiles de puestos, ¿no? Bien. Normatividad. Tiene que haber una normatividad específica para el trabajo en casa. ¿Qué horario vas a asignar? Ok, yo lo escojo, pero me lo dices, ¿verdad? Tú como trabajador me dices en qué horario vas a trabajar. Tendrá que haber una hora en la que forzosamente estés localizable. Exacto. ¿Verdad? Si no es vía telefónica, puede ser con una conferencia, videoconferencia, ¿no? Videoconferencia, o que tengas que mandar determinado reporte a determinada hora, para no tener este descontrol, ¿no? Eso ya lo dijimos. Control de personal, tiene que haber un control estricto. Voy a poner un ejemplo, la gente se fue, trabajó en home office y el día de hoy nos renuncia y se va enojado. Tiene una computadora con información que es de la empresa en su casa. Y el equipo. Aparte de cualquier otro equipo que puede tener. ¿Cómo recupero todo eso? Si está en la oficina, pues nada más lo mando a acompañar con vigilancia, que lo saquen y se acabó. Pero si está en su casa, tengo que tener la accesibilidad también a la información que es de la empresa y al equipo que pueda ser de la empresa. Y aquí en esta parte de control también entra pues toda la parte de cómo voy a controlar y cómo le voy dando seguimiento a que realmente me está cubriendo los objetivos que yo espero, aunque no esté físicamente. Que nos lleva al otro tip, al último tip, que serían la redefinición de objetivos y metas. Así es. Metas más cortas, metas de diario, de semana, de quincena, de mes tal vez. ¿Verdad? Y aquí entramos a la parte de enseñar, ¿no?, a las personas a, uno, establecer metas, ¿no? Porque muchas personas desconocemos la diferencia entre objetivo y meta, ¿no? Entonces, a establecer metas, ¿no? A conocer la diferencia entre objetivo y meta, a establecer objetivos medibles, cuantificables. ¿Para qué? Para que sí podamos darle un seguimiento sobre esto a nuestros empleados que físicamente... Y si ya dijimos que hay un incremento en la productividad y en la calidad, pues estamos hablando de definir indicadores, ¿verdad? Así es. Que me aseguren que esto está sucediendo. Yo creo que con esto por hoy... Famosos indicadores que hoy los conocen como KPIs. Ajá. La próxima tal vez nos vayamos a hablar de equipo y home office. Exacto. ¿Verdad? Les debemos también la otra parte de hablar de esta parte de equipos, ¿no? Por eso. Equipos versus el equipo contra home office. Contra home office. Porque yo creo que sí requiere ampliar más esto. Se ha trabajado mucho en la generación de equipos de trabajo en las empresas y ahora estamos pugnando porque se desintegren. ¿Cómo le hago para que sigan trabajando en equipo? Con esto nos despedimos. Yo les agradezco. Es Arminda Taboada. Mucho gusto, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y soy Clemente Vera, ya me conocen. Nos conocíamos por aquí cada jueves en la tarde.